Nosotros, ¿qué nos promete la gracia de Dios? Si cada uno de nosotros está aquí en esta mañana y constantemente tiene reuniones o venimos a las reuniones cristianas o a los cultos de adoración a Dios, lo hacemos porque hay una esperanza en nosotros. Lo hacemos por esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, la salvación o la garantía, hermanos, no está en los esfuerzos humanos, no está para ganar el cielo, para ganar la eternidad con Dios, no está porque alguien se esfuerce, haga penitencias y ponga para sí mismo un castigo en su cuerpo. No, Jesucristo nos salva por gracia. Él pagó, Él hizo el sacrificio que satisface a la justicia de Dios. El único sacrificio que Dios, el Padre, mira como perfecto para la salvación del ser humano. Así es que dice por otro lado, hermano, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Así es que, hermanos, era necesario un sacrificio perfecto, alguien que cumpliera la ley a cabalidad. Y todos nosotros, la Escritura nos encierra como pecadores. Dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice que todos pecaron, hermanos, estamos incluidos todos. Y es aquí donde juega un papel importante la gracia. Si todos estamos bajo esa condenación, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, la gracia en esto radica, no en los esfuerzos humanos para la salvación, sino en el sacrificio amoroso y voluntario que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó el precio. Esto se llama redención. Somos redimidos. Redimidos significa comprados. Nos compró a precio de sangre. Ahora, la ley y la promesa. Cuando Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, una de las iglesias que estaba en Asia Menor, cuando Pablo escribe esta epístola a los Gálatas, lo hace con un propósito firme, definido. Y el propósito por el cual Pablo escribe a los Gálatas es porque surgieron muchos falsos maestros. Pablo en sus misiones andaba levantando las iglesias, andaba edificando iglesias en todo lo que es Asia Menor. Y en su recorrido oía de los hermanos, algunos que comerciantes y hermanos que se trasladaban en todo lo que era el imperio. Él había oído a través de cartas de cómo estaba funcionando cada iglesia que él había levantado. Y oyó de todo lo que estaba sucediendo en Galacia, la iglesia en Gálatas. Y es por eso que el propósito para escribir esta carta es, hermanos, preparar a los hermanos que ya habían sido doctrinados, preparar a esta iglesia de que se mantuvieran firmes con la enseñanza doctrinal que él les había dado, porque habían surgido falsos maestros que les estaban enseñando a los miembros de la iglesia de Galacia, le estaban enseñando que para ser salvos necesariamente tenían que cumplir la ley mosaica o la ley del antiguo pacto o del antiguo testamento, como era hacer todos aquellos rituales, guardar los días de reposo y observar con cuidado las carnes que comían, y etcétera, etcétera. Todos los requerimientos de la ley para que ustedes sean salvos. Si es cierto, somos iglesia cristiana, pero ustedes necesitan observar los aspectos de la ley. Ahora la pregunta es, cuando Pablo está levantando estas iglesias, usted y yo debemos saber
que estas iglesias son el pueblo gentil. Son gentiles, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia, hermanos, bueno, todas las iglesias. Todo este mundo es el mundo gentil, no es en Jerusalén. Y este mundo gentil, hermanos, tenía que recibir el mensaje de la gracia de Dios. Y no les iban a enseñar los ritos que habían observado durante mucho tiempo el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces Pablo, hermanos, se limitó a predicar el evangelio de la gracia, de la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso en una de sus cartas, en la carta a los Efesios, Pablo dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces les hizo ver que por gracia Jesucristo había pagado, nos había dado gratuitamente la salvación. Ahora no hay exigencias de la ley para estos gentiles. Entonces estos falsos maestros andaban, hermanos, regados por toda Galacia, enseñando a la iglesia que habían que observarse el ritual y los aspectos y los mandatos de la ley. Y es allí cuando Pablo entra en acción y comienza a escribir esta carta a los Gálatas. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, se va a dar cuenta que tiene una riqueza basada en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque si por las obras de la ley, dice Pablo, fuese la salvación, en vano murió Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, Pablo trata aquí de enseñarle a la iglesia de Galacia que vuelvan a aquellos principios de fe que él les enseñó. Ahora, hermanos, habían llegado a la iglesia estos falsos maestros, enseñándoles que volvieran a los rituales y al antiguo pacto. Y lo hacían, hermanos, para poder enseñar siempre el judaísmo. Pero Pablo, cuando se da cuenta, escribe esta carta con el fin de contrarrestar estas enseñanzas. Pablo les habla de un personaje familiar a ellos. Pablo les habla de Abraham. Abraham, cuando su fe le fue contada por justicia, Abraham no estaba bajo la ley. Todavía no estaba en vigencia la ley. Abraham, cuando Dios hizo el pacto con él, no estaba bajo la ley, sino que su fe le fue contada por justicia, porque le creyó a Dios. Así es que, hermanos, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Lo tienen? Ahí en Gálatas, el capítulo 3, versículo 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, gentiles somos todos nosotros que no somos de Israel, que los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que, hermano, esto es muy importante, porque muchas personas hoy en día no quieren tener, o de alguna manera se dicen que creen en Jesucristo, creen en Dios, y por esa forma van a ir al cielo, y para complacerlo hacen mandas, hacen penitencias, hacen todo duro trato del cuerpo para ganar el cielo, o la eternidad, o la aceptación con Dios. El sacrificio perfecto que satisface a Dios es el sacrificio de Cristo.
Jesucristo un día antes, hermanos, de poder ser ejecutado, Él estuvo orando al Padre. Porque como ser humano, como hombre, porque Él anduvo aquí 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero para obrar la redención o pagar el precio por nosotros, lo sufrió como hombre. Él bien pudo no rechazar a aquellos que lo iban a aprender para ser ejecutado. Él tenía todo el poder para no dejarse, pero sin embargo Él dice: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Su muerte no fue por vejez, su muerte no fue por enfermedad, su muerte fue una muerte voluntaria. Él dio su vida como el sacrificio que iba a pagar el precio por sus pecados y por los míos. A eso se le llama gracia. Hermanos míos, el apóstol usa fuertes palabras al enfrentar el error que estaban distribuyendo los maestros allí en Galacia. Estos maestros eran maestros judaizantes, es decir, queriendo volver a los gentiles o queriéndolos atraer al judaísmo, a la ley mosaica, al antiguo pacto, a observar las obras de la ley. Entonces, hermanos, Pablo les habla más fuerte a esta gente y les habla de que quien quiere depender de las obras de la ley, quien quiere vivir observando las obras de la ley para ser salvo, está bajo maldición. Y hermano, esta es una frase terrible, es fuerte. Quien quiere obedecer la ley vive bajo una maldición. Vamos a leer el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ahí estamos en Gálatas siempre. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, hermanos, es acarrearse una maldición si quiere uno depender para ser salvo de las obras de la ley. Entonces uno lo que tiene que vivir es por la fe y amor al Señor. Todas las cosas las va a hacer por amor y por la fe en Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Ahora, al hacer esto, las gentes, al vivir bajo las normas de la ley, por ejemplo, nosotros hoy en día podemos ver que personas quizás quisieran que viviéramos al estilo de la ley para poder ser salvos. Por ejemplo, el observar el día sábado, que no debemos de hacer nada el sábado. Esta era una parte de la ley. Y quien no lo hacía, hermano, estaba faltando a un punto importante y por lo tanto tenía reprensión. Así que, hermanos, y eso era el mandato, tenía a las personas amarradas, porque Jesucristo lo descubrió a muchos de ellos. ¿Quién de ustedes, si en día sábado o en día de reposo se le va un buey al hoyo, no lo saca por ser día sábado? Sí lo hacían, porque el buey o el toro, como quiera decirle, hermanos, o el burro, era fuente de trabajo, era la maquinaria para ellos trabajar, porque dependían mucho de lo que era agricultura y ganadería. Entonces, por eso Jesús les dijo: ¿quién por ser día sábado se le va el animal, no lo va a sacar porque es día de reposo? Jesús sabía que ellos lo hacían. Entonces, si infringían ese aspecto de la ley, se hacía transgresor de toda la ley, y entonces caían bajo maldición. Ahora, hermano, por eso Cristo quita la maldición y ahora somos salvos no por observar esos aspectos de la ley, sino por fe en Jesucristo. Y aquí, hermano, hay algo muy importante. Cuando Pablo les dice que estaban bajo esa maldición quienes querían depender de las obras de la ley, Pablo se estaba refiriendo a un pasaje que está en Deuteronomio 27.
en el quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio, el capítulo 27 y su versículo 26, Deuteronomio 27, 26, nos dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Así decía la ley. Recuerde, hermano, que los primeros 5 libros se le llaman los 5 libros de la ley o el Pentateuco. En estos 5 libros de la ley, en la ley estaba dicho de esta manera, 27, 26 de Deuteronomio: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Es decir, tenían que hacer todos estos aspectos de la ley. Y ya era imposible, porque las personas no podían cumplir a cabalidad la ley. Fallaban en una o en otra y se hacían transgresor de todo. Por eso Dios les había estipulado, bajo el mismo concepto de la ley, un día que se llama el día de la expiación, para que todos llegaran ahí al día de la expiación y que sus pecados fueran cubiertos. Pero cada año tenían que hacerse los sacrificios. Ahora nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios. Jesucristo fue el único sacrificio hecho una vez y para siempre, de tal manera que hoy nosotros somos salvos por ese sacrificio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estar siempre constantes, amando a Dios, adorando al Señor. Siempre, si hay, dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por todos, por todo el mundo. Así que, hermanos, lo que dice allí es que cuando nosotros hemos fallado y reconocemos, no, hermanos, no tenemos que hacer un ritual, tenemos que venir humillados delante del Señor, creyendo de que en Él está el perdón. Porque, hermanos, como humanos vamos a fallar. Mientras estemos en este tabernáculo, mientras estemos en este cuerpo débil, vulnerable, vamos a fallar. Pero nuestra fe está en Cristo, que el Espíritu mismo nos va a redarguir cuando las cosas no son correctas, cuando hablamos mal, cuando procedemos mal. Hermanos, el Espíritu mismo nos hace ver de que aquella acción, de aquella palabra no es correcto. Entonces nos hace venir a Dios y a pedirle perdón al Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Me entienden? Entonces, esto dejaba bajo maldición a las personas, el querer vivir bajo las obras de la ley. Hay una situación difícil, hermanos. Por ejemplo, hay todavía personas que profesan, dicen la fe cristiana, pero ellos quieren observar estos aspectos de la ley, como guardar el día de reposo, como no comer carnes, no comen la carne de puerco porque es inmunda. Y yo le voy a decir algo: si yo no como la carne de puerco, no tengo que hacerlo por aspectos espirituales. Tal vez no lo voy a hacer porque tal vez no es saludable para mí, porque tal vez pueda ser alérgico, pero no por eso voy a señalar a alguien que la come. No, lo puede hacer. Puede ser de que otro no coma carne de conejo porque también está estipulada entre los animales inmundos. Entonces, hermano, cualquier carne puede comer usted, hasta cabrito. Bueno, dice que por la palabra de Dios y la oración son santificados los alimentos. Fíjense que nosotros, hermanos, lo que más comen en el restaurante, los que les gusta el marisco, les gusta, dicen, me gusta la mariscada, lo que más comen es catfish.
Ahí le ponen el catfish o el pez gato. Ahí se lo ponen. Uno le llaman el bagre, otro le dicen el huilín. Pero es un pescado sin escamas. Y todo pescado sin escamas no se podía comer, porque era considerado un animal inmundo. Entonces, hermanos, los que observan estas cosas no lo hacen, porque están comiendo cosa inmunda. Sin embargo, hermano, en la gracia ya no tiene efecto esas cosas, porque comamos o no comamos, no depende la salvación en comida, en bebida o en alguna otra cosa, sino, hermano, el evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es importante saber los beneficios que nos da la gracia, porque hay cosas, hermanos, que al cuerpo le van a llegar. Hay cosas que van a venir, influencias y muchas cosas, pero todo eso no dañe nuestro espíritu. De una manera espiritual no vayan a dañarnos con nuestra relación con Dios. Amén. Así es que nosotros vamos a tener diferencias, hermano, culturales. Nosotros vamos al África y vamos a ver el cristianismo. Vamos a ver cómo adoran los cristianos allá. Nos pudiéramos escandalizar de la manera que ellos lo hacen. Lo importante aquí es la fe en Cristo Jesús de ellos y cómo alaban a Dios. Hay unos africanos que no están quietos, hermano. Ellos están en constante movimiento, pero esa es la manera como ellos sienten alabar a Dios. Esas diferencias no nos tienen que afectar espiritualmente. Ellos lo hacen de esa manera. A otras lo hacemos de una manera más quieta, otro un poquito más acelerado. Eso no difiere. Unos aplaudimos, otros no aplauden. ¿Y eso qué nos quita del cristianismo? No nos quita nada. Nosotros debemos saber que no consiste la salvación en ninguna de esas cosas, sino de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Lo hemos recibido como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Si algún hermano es pasivo y es bien callado por la fuerza, yo no le puedo, por más que yo me esfuerce, hermano, avívese. Ya fue todo lo que dio. Pero si yo le digo avívese, que no puede hacer de que él esté más avivado que yo y más callado. Porque yo lo que puedo hacer es tal vez una llamada de tusa, que por un momento hago el revuelo, pero por otro lado ya estoy desinflado. Entonces no consiste en eso ni en circunstancias, sino en la fe en Cristo Jesús. Aprendamos a amar y adorar a Dios, hermano, y aprendamos a amar a los hermanos y a sentir que cada aportación mía para con los hermanos va a ser de edificación para ellos, y así vamos a agradar a Dios. Amén. Entonces es bien importante estos beneficios que hallamos en la gracia. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo a los Gálatas respecto a la obediencia a la ley? ¿Cuál fue ese mensaje? Hermanos, en Gálatas 3, 10 y 11, voy a pedir que un hermano nos lo lea. Si hermana Lourdes nos lo puede leer. Amén. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gracias. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Este pasaje hizo una gran revolución, una gran transformación en Europa. En la edad medieval, por el año 1500 de nuestra era, se dio un movimiento porque la iglesia tradicional era la que imperaba, porque fue obligada o fue impuesta por el emperador romano. Allá en el tiempo de Constantino, hermanos, se dijo, como el imperio tiene su máxima autoridad, que es el emperador romano, así la iglesia. Ya no hubo persecución a los cristianos,
Pero salieron todos los cristianos y dijo Constantino, el emperador romano, que él era cristiano, porque había visto una visión, un signo de la cruz. Y decía en la visión, in nox signo vince, por este signo vencerás. Y él venció y expandió su territorio del imperio romano y se hizo cristiano. Salieron todos los de las catacumbas, los cristianos, y es allí donde ya, estando fuera todos los cristianos, comenzó él y empezó a introducir también algunas cosas que él creyó conveniente. Y dijo, como la iglesia, como el imperio tiene su máxima autoridad, que es el emperador, así la iglesia va a tener un líder. Y es ahí donde surge el papado, el papa, ¿verdad? Como el líder. Y así venía creciendo. La iglesia tradicional se venía dando en latín y todo, que era la raíz latina, que es desciende de Roma. Entonces se venía dando de esa forma, cuando allí por el año 1500 surge esa restauración o renovación. Hubieron muchos mártires que no estaban de acuerdo en esos aspectos del papado y de todas esas cosas, porque habían muchos errores. Entonces surgió a Juan Hus. Juan Hus es un hombre que murió poniendo sus puntos porque no estaba de acuerdo con esa iglesia tradicional, y por eso fue llevado a la hoguera. Fue llevado, hermanos, a morir como mártir, y le dijeron que se retractara y él no quiso, porque la iglesia tradicional estaba enseñando casi aspectos como una ley, que habían que hacerlo. Haga esto, y si lo hace, pasaba el secretario, llevaba una especie de alcancía, pero grande. Mientras usted echa la moneda acá, eso claro, con la firma del Papa, cuando usted pone aquí la moneda, cuando la moneda va descendiendo y cae al depósito, la alcancía, un alma está saliendo del purgatorio. Otro que aquí está la astilla. Fuimos allá a Jerusalén y traímos una astilla de la cruz de Cristo. Quien compra esta astilla son varios años de perdón del purgatorio. Bueno, y todas esas cosas así se enseñaban, y la gente pues no tenía la autorización de leer la Biblia, porque en primer lugar la imprenta no había sido inventada, sino que todo era manuscrito. Resultaban carísimas una Biblia. Los tenía el clero y las tenía los gobernantes, los príncipes. Pero cualquier plebeyo, cualquier persona no podía tener una Biblia. Y es allí cuando surge alguien del clero que se llamaba Martín Lutero, cuando él no estuvo de acuerdo en muchas cosas y era del clero, pero él ardía en su corazón el querer agradar a Dios. Y ese texto, el justo por la fe vivirá, fue su base firme. Y el justo por la fe vivirá, y no por todos esos dogmas y normas que están poniendo como necesarias para la salvación. Entonces él lo vio con un montón de normas que había que cumplir, y era infinito todo eso, de tal manera que nadie podía ser salvo, porque nadie podía cumplir todos esos requerimientos. Martín Lutero dijo, el justo por la fe vivirá. Y es ahí donde empezó esa revolución, vamos a decir, espiritual. Y es cuando, hermanos, se propagó esa discusión. Hubieron matanzas, hubo lo que se llamó la Santa Inquisición. Empezaron a perseguir a todos los cristianos, y en el nombre de la iglesia, hermanos, ejecutaban, y estaba bien ejecutado porque era en nombre de la iglesia, a todos los herejes. Le llamaron los herejes, le llamaron los luteranos, ahora le llaman los hermanos separados. Entonces, lo que surgía es que Martín Lutero no estuvo de acuerdo con eso, y puso 95 tesis, en 95 puntos importantes por qué no estaba de acuerdo en esa iglesia tradicional. Y se rompió y todo. Bueno, la historia es larga. Muchos acogieron, hermanos, siguieron a Martín Lutero. Otros hicieron una contrarreforma
de una primera orden que hubo, una de las órdenes que hubieron en la iglesia tradicional, llamado los jesuitas. Y el jesuita que hizo la contrarreforma fue Ignacio de Loyola. Y estos nos conquistaron a nosotros, los latinoamericanos. Vinieron allá Cristóbal Colón y ya traían la iglesia allí. Ya vinieron los primeros jesuitas, doctrinaron, y así es como crecimos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos esa influencia. Pero aquí a Estados Unidos no vinieron los jesuitas ni nadie. Hermano, aquí vino lo de aquella revolución, Inglaterra, Alemania y todos, que más que todo eran que habían seguido la línea de Lutero. Esos vinieron aquí con los Pilgrim. El culto de acción de gracia, le iba a decir, no. El día de acción de gracia lo celebran, lo conmemoran porque dan gracias a Dios. Los Pilgrim que vinieron de allá en el Mayflower, vinieron aquí, que había, este era territorio de los indios norteamericanos. Pero cuando ellos vienen acá, dan gracias a Dios porque había esa libertad de poder adorar a Dios, y así es como creció esta nación. Y hermanos, pero ellos fueron influenciados por el evangelio. Eran cristianos, daban gracias a Dios. Nosotros allá, hermanos, con un montón de tradiciones, que a la salida de las iglesias tradicionales, imanes magníficas, cebollas, ajos, ruda y todo. Así crecimos con todas esas cosas. Y en cada casa un gajo de ajo en la esquina de la puerta. Poquitos de rudas al salir aquí. Una moneda negra, una patita de conejo, una herradura. Así hemos crecido, y todo eso es válido. Y todos esos aspectos, hermanos, no. El justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo. Y si hay algún cristiano que todavía tiene los gajos de ajo allí al rincón de la puerta, no necesita las cosas para la buena suerte. Necesita afirmarse con Cristo Jesús, afirmarse en Dios. Por la fe vivirá. Nuestra eternidad está garantizada por la fe en Cristo Jesús. Si usted es de los que todavía ponen el elefante con la espalda a la entrada, cuando alguien va a entrar y el elefante de espalda, porque está creyendo que eso le va a dar suerte. Algunos tienen una hoja que le llaman la hoja de la suerte, así le llaman. La tienen no porque se mira bonita, la tienen porque dice que es de buen agüero. Otros que mantienen los angelitos ahí, bueno, y hay una infinidad de cosas. Nosotros, nuestra confianza está en la gracia de Dios, lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, pero si alguien lo tiene, si alguien tiene eso, es importante que la palabra misma le vaya redarguyendo. Amén. En ciertas oportunidades uno ha ido quizás a visitar a personas que han tenido alguna cierta influencia de esas, y aunque las hemos visto, no hemos dicho nada, hemos hablado del evangelio. La misma persona, con la predicación, con la lectura de la palabra, se va dando cuenta que eso ya no es necesario. Y así nos dimos cuenta de, ¿no? Tenían grandes monumentos ahí en las casas, pero no tuvimos evangelizar. Y ahí estaba el monumento que casi a la par, pero no decíamos nada. Pero, hermano, con el tiempo nos dimos cuenta que las personas, fue el Espíritu Santo, fue Dios quien fue tratando con ellos, ¿sí? Y hermano, es importante, porque en el mundo gentil nosotros teníamos muchas cosas, hermano, pero la palabra de Dios ha hecho un milagro en nosotros. Ahora se imagina Pablo predicando el mensaje del evangelio con todo este tipo de cultura. Era terrible, hermano, pero Pablo abrió brecha y llegó al mundo gentil. Ahora, hermanos, estos maestros de la ley querían judaizar, querían que se volvieran a la ley. Pero Pablo señala que nadie que confíe en la ley es justificado ante Dios. ¿Puede presentarse limpio ante Él aquel que depende de la ley? No, dice Pablo, nadie. En Gálatas 3:11, lo que leímos, hermano, nos dimos cuenta de que nadie puede justificarse. Dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora, hermanos, la ley no se centraba en la fe, sino en dedicar toda una vida de obedecer a mandamientos y ritos.
O sea que la ley se centraba en hacer cosas, y haciendo esas cosas ya era suficiente. Por obedecer aquel aspecto, como que ahora nosotros enseñáramos y diéramos mandato. Hermanos, hay un nuevo mandato de Dios. Dios me ha revelado algo, y es que vamos a poner flores. Y si cada uno de ustedes debe traer una flor, quien no traiga una flor no tendrá parte en el reino de Dios. Todos se esfuerzan. Imaginen que es el tiempo en que no hay flores. No puede traer de las flores que se exigieron. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces no puede radicar la salvación en estos aspectos. La salvación está en algo que hizo el Señor Jesucristo. Hay iglesias aquí, y aunque usted no lo crea, que no permiten a la gente que ministre, o que a un miembro de la iglesia que no usa el bigote. Aunque usted no lo crea. No me trabajo decirle dónde es, pero usted lo va a investigar. Y barba mucho menos. A Jesús no lo hubieran aceptado ahí. Pero así es la cosa. Y entonces, hermanos, esos aspectos son irrelevantes para la salvación que es en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, la ley no se centraba en la fe, sino en dedicar toda una vida a obedecer mandamientos y rituales. En Gálatas 3:12 nos dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Haz esto, haz lo otro. Y es incansable las cosas que hay que hacer. Pero, hermanos, a nosotros se nos puede escapar cualquier situación de esos. Oh, se me olvidaron que a mí me tocaba arreglar las flores, se me olvidó, y hoy va a haber censura. No. Pudo haber tenido enfermedad, pudo haber habido algo. Y, hermano, pero eso, hermano, no lo hace perdedor de lo que es la gracia de Dios. Ahora, si toma como costumbre, hermanos, no querer servir a Dios en nada, entonces ya hay una falla personal para con Dios. Tiene que arreglar su relación con el Señor. Ahora, las palabras de este versículo, el versículo 12, este estilo de vida podrá parecer, hermano, alcanzable. Esto de guardar los ritos y guardar mandatos de la ley posiblemente puede ser alcanzable, o alguien pensaría que es alcanzable en teoría, pero no en la práctica. En teoría todo se oye bien y que se puede alcanzar ese mandato, pero en la práctica no. Vamos a ver qué dice Santiago 2:10. Vamos a pedir que algún hermano nos lea Santiago. Hermano Viviano, Santiago capítulo 2. Dijimos el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Léalo nuevamente. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ok. Entonces, hermano, era dura la ley. Porque cualquiera que pudiera decir cumplir todos los aspectos de la ley, pero fallar en un punto, se hace transgresor de todo. Quiere decir que la ley era severa. Necesitábamos la gracia. Necesitábamos, hermano, que alguien cumpliera la ley, y Cristo la cumplió por nosotros. Ahora, Jesucristo nos rescató de nuestro esfuerzo vano. Él nos rescató de eso que era un peso y era algo imposible para nosotros.
Él se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados y pagó, ¿verdad? Pagó por nuestras culpas. Con su propio cuerpo, Él pagó el precio. Y esto lo hizo para que pudiéramos experimentar la bendición de Abraham. Dios nos declara justos por medio de la fe. Vamos a ver el versículo 14 y luego Romanos 4:11. El versículo 14 nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, Romanos capítulo 4, verso 11, ¿alguien lo tiene? Hermana Carla, Romanos capítulo 4, verso 11. Gracias. Está hablando de los gentiles. Los gentiles no tenían el pacto de la circuncisión, sino que a los ojos de Israel eran incircuncisos, y al ser incircuncisos no tenían parte con Dios. Pero, hermanos, nos dice que Abraham recibió ese pacto con Dios no estando en la ley, y lo hizo, hermanos, por obediencia a Dios, lo hizo por fe. Así es que en Abraham nosotros alcanzamos esa bendición, porque somos creyentes sin haber hecho, sin haber visto. Amén. Así que, hermanos, nosotros no somos de la ley, sino que somos de la fe. Nosotros no hemos visto a Jesús, no hemos visto cosas para agradar a Dios, sino que por la fe en Jesucristo. Ahora, céntrese en la fe. Dios había hecho un pacto con Abraham, ahí en el capítulo 3 de Génesis, de Gálatas. Aquí en el capítulo 3, el versículo 15, habla de esto, que Dios había hecho un pacto con Abraham. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Así es que, hermanos, ese pacto que se hizo con Abraham fue por la fe. Su fe le fue contada por justicia. O sea, la fe de Abraham le fue contada por justo. O sea que Dios mira justo a Abraham por su fe. Ahora, la fe nuestra nos es contada por justicia. Dios nos mira justos a nosotros por la fe en Jesucristo. Amén. Somos, allí, hermanos, Romanos 5:1. Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Justificados por la fe. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la ley en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el propósito de esa ley en el Antiguo Testamento? Declarar el pecado. Muy bien. Declarar el pecado. Lo que nos hizo es, la ley lo que hace es, hermanos, pone al descubierto el pecado. La gente vivía cometiendo el pecado, pero lo daba como una forma natural y normal de vida. Pero cuando viene el mandamiento, descubre que toda esa clase de vida es pecado. Nos declara el pecado, pero no trae una solución. Solo nos señala, nos hace conscientes de que somos pecadores. Pero ¿cuál es la solución? Mientras que la gracia no solamente nos señala que hemos sido pecadores. La ley lo que hace es, dice Pablo, que es el ayo. Es como la nodriza que va cuidando, o como un tutor que va cuidando al niño. Lo está cuidando, le está enseñando todo. Llega a cierta edad cuando el tutor o cuando el niño ya no tiene necesidad del tutor, sino que él va a vivir su propia experiencia. Entonces lo deja el tutor
o la nodriza, o la babysitter, o la nana, entonces el niño o el muchacho ya va a depender de sus propias decisiones. Pero ¿qué es lo que hizo la nodriza? Allá en estos términos griegos es ayo. Ayo es una nodriza o un tutor. La ley fue el ayo, fue la nodriza que nos lleva a Cristo. Una vez conocemos a Cristo, lo que nos hizo es llevarnos a Él. La gracia lo que hace, hermanos, no solamente nos hace ver que hemos sido pecadores, sino que tiene la solución al problema. La gracia te dice, te perdono. La mujer adúltera se encontró en esa línea de los dos pactos. La mujer adúltera, sí han leído el pasaje de la mujer adúltera, vivió en la línea de los dos pactos. Ella por la ley tenía que ser apedreada, pero aparece el Cristo de la gracia, de ese don inmerecido. ¿Y ahora qué se va a hacer? Y aquí está Cristo en medio. Ahora vienen aquellos con las piedras a arrojárselas a aquella mujer porque están cumpliendo la ley. Ellos tienen razón porque la ley ya estaba escrita que quien tal hacía tenía que morir. Y ya están listos a tirar la piedra. Y aquella mujer solo se toma de Jesús, a los pies de Jesús. Y esta gente, hermanos, ven una ocasión para poder quizás ver mal a Jesús. Toman como ocasión de a ver qué dice acá, porque si dicen algo en contra de lo que vamos a hacer, no viene de Dios, porque esto está respaldado por Dios, la ley. Y si dice ejecútenla, ¿dónde está el mensaje de misericordia o de amor que trae? ¿Qué hacer? Y Jesús le dice, maestro, a esta mujer la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio, y la ley de Moisés nos dice que quien tal haga tiene que morir apedreada. ¿Qué nos dices tú? Y Jesús dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y empezó a escribir. La Biblia no dice que escribió, pero algunos teólogos, algunos sospechosos, unos que sospechan, dicen que lo que escribía eran los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Cada quien se fue viendo identificado en los pecados y cada quien dice, y ese soy yo. Eso es lo que, y que se fue yendo de los más viejos hasta los más jóvenes. Se fue yendo. Y Jesús lo único que vio un montón de piedras ahí. Y vio a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Aquí entra el mensaje de la gracia. Esa mujer merecía. Pero Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Cómo no va a condenar a una mujer adúltera? Pero lo dice el Señor, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Pero no se queda allí nomás la cosa. Haz una cosa ahora. Vete y no peques más. No continúes en este mismo estilo de vida. Vete, no peques más. Entonces, hermano, era un punto difícil, pero la gracia tiene la solución. La Biblia te ha visto a ti por cuanto todos pecaron como pecador. Estás destituido de la gloria de Dios. Pero una vez viniendo Cristo, Él nos garantiza que hay salvación en Él. Solo por la fe tenemos que creer que el sacrificio de Él fue para la redención de mi pecado. Y ahora puedo decir, recibiéndole Él, soy libre, soy salvo, tengo eternidad. Amén. Por la gracia en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Pero no es para continuar en la vida de pecado. Vete y no continúes más en eso. Porque es
La gracia no va a trabajar de esta manera, hay que entender bien. Somos salvos por gracia. Pero voy a seguir siendo aquel mismo que yo soy el primero con los chistes colorados en el trabajo. Que yo siempre, yo les tengo uno, y ahí el que primero que participa, sea el primero en participar del Evangelio. Está bien, el mensaje de la gracia nos ha salvado, pero nosotros debemos de honrar a ese que nos ha salvado, honrarlo con nuestro nuevo estilo de vida. Dice que la Magdalena o María de Magdala, aquella o la mujer adúltera, cuando llegó allí, después fue una de las más fieles seguidoras de Cristo. Amén. Esa mujer adúltera fue una de las que más le sirvió a Dios. Quiere decir que su vida cambió, su vida fue transformada, no para entrar en los rituales de la ley, sino en obediencia y amor a su Salvador. Ahora, herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los asuntos que dividen hoy a las personas, tanto en la cultura secular como en la iglesia? Como les digo, hermanos, van a haber aspectos culturales que van a diferir de la forma mía, de mi cultura. Van a diferir, pero en Cristo Jesús yo voy a entender, hermano, que su amor sobrepasa todo. Lo voy a entender. Las diferencias, hay diferencias políticas, hay diferencias económicas, hay diferencias raciales. Pero eso no me impide a mí, hermanos, para mantener una unidad con los que son de la fe. Dijo alguien que una persona andaba allá en otro continente y quería transmitir el evangelio y no a alguien, y no hallaba de qué manera hacerlo porque no sabía el idioma ni ademanes, y la otra persona también era cristiana, pero quería transmitirle el evangelio a esta otra persona y no hallaban de qué manera. Y se le ocurrió a este hispano, dando en ese continente, decirle aleluya. Y la palabra aleluya pues es mundial, de toda la raza la puede entender. Oh, aleluya, le dijo el otro. Se entendieron que eran cristianos solo por la palabra aleluya, que eso es un sinónimo de alabado sea Dios. Entonces, hermanos, aunque eran de distinta raza, pero hay algo que los unía: Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, pueden haber diferencias políticas. Algunos pueden ser, de los ciudadanos de aquí pueden ser republicanos, otros pueden ser demócratas. Eso no tiene nada que ver con nuestra fe, ¿verdad? Otro puede ser de otra raza, el otro de otra raza. Tampoco. En Cristo Jesús, hermano, mire, hermano, Cristo, hermano, se fijó en alguien que quizás para la sociedad, quizás esto no, porque, hermanos, en los judaizantes eran estrictos, hermano, era cosa tremenda. Y que el Señor hasta dijo a uno que era chaparrito: ahí es necesario que yo pose en tu casa. Lo vio como importante, hermano, con tremendas diferencias. Y a veces nosotros diferimos porque ya nos ponemos a platicar y hacemos una polémica en nuestra plática. No, yo soy de tal lugar y miren, nuestra raza es mejor que la suya. Y no vale nada. No vale nada. Goliat era de la raza más grande, pero para con Dios no valía nada. Entonces, hermanos, no valen nada esas cosas, sino el amor en Cristo es el que debemos de propagar. El que dice ser algo no es nada delante de Dios. Cada quien tenga, hermanos, ¿verdad?, no tenga mayor concepto o más alto concepto que el que debe de tener. Nosotros, hermanos, somos salvos por misericordia. Debemos de aceptar a cada uno, hermanos, como es. Yo no puedo cambiar la forma de hablar a alguien también. Claro, las malas palabras las podemos entender porque Dios mismo, quien nos ministra, sabe que hay de toda palabra ociosa,
que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso lo sabemos, porque nosotros primeramente alabamos y honramos a Dios. Pero aquellos, hermanos, hay cosas, hermanos, que sí, nosotros debemos de saber que cuando aquello molesta y sabemos la interpretación que le dan en cierto lugar a una palabra, por amor a esas personas no lo voy a hacer, porque ya estoy consciente de que eso tiene otro significado. Pero cuando yo no lo sé, no hay maldad, no hay problema. Es como la misma cosa típica en nuestro país. Al residuo, al asiento del café, nosotros le decimos una palabra, pero en México esa palabra es mala. Yo cuando estoy con los salvadoreños, yo les digo, mira, ay, tomamos café de hoy y solo me dejaron, no le digo el residuo, le digo otra palabra. Nos entendemos bien, pero si yo me dieron café de olla y me dejaron ahí, no, hombre. Es una situación difícil, pero como yo ya sé que eso es una mala expresión ahí, no lo voy a hacer por amor a eso, hermanos. Si no lo sé y se me fue, hermanito, me puedes sacar y hasta casi me puedes comulgar y me dice, hermanito, esa palabra es mala de veras. Y bueno, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Yo dije otra palabra un día y no, hermano, no diga eso, que eso allá en mi país significa de veras, no. Y hermanos, racialmente, culturalmente, vamos a tener diferencias. Va a haber, pero vamos a asumir y vamos a tener sentido común para aceptar y entender. No, pues el lugar donde fue criado, donde se creció esta persona, así es y es normal. Fíjense, hermano, que a mí, sinceramente, y se la voy a decir con todo respeto. ¿Sí? ¿Quieren que se lo diga? Con todo respeto, hermano, con hermanos del mismo país, pero aún en otra región de nuestro mismo país, una expresión que no fue puramente como la usan, como se usa allá, pero se insinúa. Yo me sentí que fue un golpe, pero fui oyendo uno de esa región y oí otro y deduje que era normal para ellos esa palabra. Yo dije, entonces en esa región lo usan de esa forma y para ellos no les molesta nada. Me dice un hermano, hermano, estuvo maravilloso ese servicio. Y yo cuando lo sentí, Señor bendito, sentí que hasta me puse helado, porque allá en otra región de mi lugar me excomulgan a mí. En otra región, pero ustedes ni entendieron, ¿verdad? ¿O sí lo entienden? Para mí fue pesado. Aunque no dijeron la palabra propia, pero sí sentí que... Y hasta este momento estoy avergonzado, hermano. Pero entendí que todos en la región, y cuando me decían a cada rato, ya era una forma de admiración de estas personas. Y entonces si yo como, no, ya no me voy a juntar con estos hermanos, porque estos hermanos son malcriados y en sus adentros, hermanos, eran bien serviciales, bien dadivosos y bien hermanos, bien amigables. Entonces nosotros, sí, hermano Braulio, usted, ¿verdad que está riendo? ¿Ve que lo usan en cierta región? Sí, el hermano sabe, ¿verdad? En Oriente. En Oriente va. Qué bueno, párese, hermano. Allí lo dicen así. Sí, ya ve. Gracias, hermano. No, ya ve que sí, porque pensé que yo lo había interpretado mal, pero esa es una. Pero si usted va allá más al centro de El Salvador, va a ver que eso no está bien. Entonces, así son las cosas. Y va a oír algún hermano que dijo algo. Lo que tiene que hacer es disimular, hermano, y pedirle a Dios, porque no sabemos a ciencia cierta si es la costumbre de estas personas, pero yo creo que ninguno de nosotros lo queremos hacer de mala intención.
Amén. Y ese es el problema, que a veces, no, de allí le decimos otra cosa, hermano, no te metas con él, al criado, y ya de veras, y el otro ya empieza a verlo mal, y mire, hermano, el hermano me contó que ha tenido una conversación con este y sale con unas sus cosas, y hay que andar con cuidado, y cuando se comenta y todo, y el hermano ya mira que todos lo miran mal, y el hermano dijo aquellas cosas por que él pensaba, así se dice, y es una forma, hermano, terrible. Es como los hermanos, bueno, hay hermanos en el Caribe, no sé propiamente que, oye, ven acá, chico, y tal vez estamos cerca, y dice, ven acá, pero una manera de decir, oye, ven acá, pero yo te quiero decir, ven acá es como que yo lo interpreto como que está allá, y ven acá, no, y estamos enfrente hablando, pero es una manera de decirlo. ¿Sí? ¿Algún hermano entiende eso? Ya ha platicado, oye, ven acá, mírate. En República Dominicana, puede ser en Cuba o Puerto Rico. Y yo ya sé de que no, cuando ven acá es una manera de decir. La primera vez, hermano, que me escandalicé yo es cuando me dijo en el trabajo. Yo trabajaba en Los Ángeles, en un lugar que se llama Sun Valley. Y llevé un artículo con lo que trabajábamos. Y se lo llevé a uno de los supervisores y me dijo, ponlo para atrás, me dijo. Y yo rápido miré. Estaba recién llegado acá. Hoy ya entendemos el lenguaje y ya sabemos a qué refiere. Ponlo para atrás. Y yo cuando miro pongo, ¿usted qué piensa cuando está recién llegado acá? Si usted piensa de otra manera, pero yo lo que pensé es ponerlo para atrás. ¿Sí? ¿O solo yo pensaba así? Ponlo para atrás. Me fui dando cuenta con el transcurrir del tiempo que ponlo para atrás es regrésalo al lugar de donde lo trajiste. Pero tengo que hacer, hermano, una gran descripción, un gran estudio de toda la oración para saber. Ponlo para atrás es llevarlo allá, al lugar de donde lo tomé. Entonces, hermanos, culturalmente, racialmente, políticamente, ninguna de estas cosas, hermanos, nos deben de afectar a nosotros. Todos vamos a tener diferencias, pero en Cristo Jesús somos uno. Debemos respetarnos unos a otros, hermanos. Quiero avanzar. Ahora, hermanos, los creyentes viven como herederos de la promesa que Dios le hiciera a Abraham. La seguridad de una relación maravillosa con Dios por medio de la fe. Es por medio de la fe. Los falsos maestros que había en las iglesias de Galacia trataban de convencer a la gente de que debían acercarse a Dios por el cumplimiento de la ley, apoyándose en las obras. Entonces, estos falsos maestros querían hacer que cumplieran los ritos de la ley para ser salvos. Y uno de esos ritos, hermanos, tenían que circuncidarse toda esta gente. Pero Pablo dice que la circuncisión o la incircuncisión no es nada delante de las cosas de Dios. Ya no significa nada. Tenía un significado para los judíos y hasta el día de hoy lo tiene para ellos, pero no para el mundo gentil. Aquellas iglesias que fueron salvas y nosotros, no tienen nada que ver la circuncisión o incircuncisión. Y si alguien se circuncida, pues tampoco tiene problemas. No radica el evangelio en eso. Amén. Ahora, si alguien no sabe qué es circuncisión, a la salida me dice, yo le voy a contestar. ¿Qué le hace circuncidar? Voy a decir algo porque no mira para acá, también para allá. Le quiere decir, pero mire, cuando yo estaba casada, yo viví con una pareja de otro país, otro que era de Guatemala, no sé de dónde. Y nosotros ¿Quién sabe de dónde? conocemos las palabras, estoy conociendo con usted que estoy aquí, ¿verdad? Con gente que es de otros países. Entonces el muchacho me dice a mí una palabra como mujer, pero esa palabra para nosotros es mala que la diga. Y mi esposo la oyó en ese tiempo que estaba con él, y que los dos, yo y mi esposo éramos cristianos, todavía él lo es, ¿verdad? Está separado, mi hijo está divorciado y está cristiano.
pero mi esposo se enojó en ese tiempo y que le da un golpe y hasta me rompió el chirroc de mi... ¿Quién le dio el golpe? Mi ex le pegó al muchacho. Pero es un golpe cristiano. Pero le dije yo, Robert, ¿por qué le pegas? Digo, ¿por qué te dice así? So, él lo sabía, el muchacho dijo, es que esa palabra no es mala para mí, pero para otros sí fue, de una ofensiva. Qué bueno, hermanos, que testifica la hermana, porque para este hermano cristiano tanta fue la ofensa que le dejó ir un puño. En el nombre del Señor Jesucristo, porque, ¿sí me entiende? Fue tanto. Entonces, a eso queremos llegar. No dejarnos ir por las diferencias. Ahora, ¿le va a aventar el puñetazo a usted? No. Porque el hermano después ya con el golpe aquí le va a tener que explicar si es que en nuestro lugar así es, hermano. Significa otra cosa. Ay, hombre, como para... Bueno, en Cuba le dicen guineo a la banana. Nosotros en El Salvador le decimos guineo. Pero en parte de Cuba le dicen guineo, pero vaya a otra parte allí, vaya a México, guineo, hijo, ¿qué? Plátano. Ah, me estás hablando de plátano. Plátano para nosotros es el plátano macho. Para nosotros ese es plátano. Pero no me voy a poner a discutir con hermano porque ya entendí lo que es banana y lo que es plátano, y el plátano macho es plátano macho. Sí, sí, lo que pasa es que tenemos de todo ahí. Y como hay de todo, entonces, hermano, hay diferencias. Así que, hermano, pero eso no nos van a distanciar. Ahora, hoy los creyentes todavía luchamos con una serie de asuntos que pueden causar división. Los creyentes tenemos muchas cosas que pueden causar división. Decidir no poner tropiezo en tu hermano. Tienes tu fe, tenla para contigo mismo. Pero no hagas que por tu fe, por tu forma de interpretar las cosas, se pierda aquel hermano por quien Cristo murió. O sea que, hermanos, es importante ver que la gracia viene para que nosotros entendamos que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Si nosotros nos llamaran como misioneros, pero nos vamos a ir a cierta región donde no hablan nuestro idioma, quizás nos vamos a ir a alguna de las tribus, o nos vamos a ir a algún pueblo donde quizás no se habla el idioma inglés o el español, sino que se habla un dialecto. ¿Cuál va a ser nuestra forma? Vamos a cambiar las costumbres de ellos, vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a enseñar la palabra de Dios, pero vamos a ver tremendas diferencias. Debemos de llevar una mentalidad madura, ¿verdad? Y de antemano saber de que esas personas tienen sus propias costumbres que yo ignoro, pero que la palabra de Dios va a ir haciendo trabajo en ellos. Entonces nosotros, hermanos, para que a nosotros nos haya llegado el Evangelio, aun cuando nos consideremos civilizados, nosotros quizás, muchos de nosotros quizás teníamos en nuestro repertorio, en nuestro vocabulario, palabras obscenas, que cuando llegamos a Cristo sabemos de que eso es una deshonra para el Evangelio y para Cristo. Y hoy cuando hablamos, procuramos hablar, hermanos, de la mejor manera, sin ofender a nadie y sin decir una palabra soez. Pero por si acaso en esos momentos difíciles se nos sale una mala palabra, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Pedirle perdón a aquella gente, si lo hemos hecho enfrente de esa gente, y pedirle perdón a Dios, porque la gente es inteligente, se dio cuenta de que usted como cristiano no debería. Hermano, ¿qué es lo que dijo? Y entonces sí, ya sabemos qué es lo que dijo, hermano. Y aunque estemos colorados y queremos escondernos y que no, tenemos que pedirle perdón a esas personas. Perdónenme, soy cristiano y sé que esa palabra ya no tenía que decirla. Es que cuando es obvio, cuando somos conscientes que en esa región ya lo entendemos, eso no lo tuve que haber dicho. Perdónenme, me equivoqué.
Entonces, y le pide perdón a Dios. Muy bien, y seguir adelante. Amén, hermano. Los oigo como que quizás a ustedes nunca se les ha salido nada. Ya bien que solo yo. Es que no tienes que irte muy lejos a cambiar de ciudad o de país. Simplemente en México, Monterrey y el Distrito Federal es completamente diferente. Totalmente diferente. Cuando hablamos ella, yo a veces que yo digo algo, ella pega el grito para arriba y yo lo bajo más para abajo. Oh. Por lo mismo, porque, O viceversa. Sí, porque allá las cosas, cuando yo hablo de Monterrey o digo una palabra, para nosotros no es ofensiva, es una palabra que usan normalmente y ella dice, allá es bien feo. Le digo, qué malos son allá, le digo. Hermanos, eso es así. Fíjese, hermano, yo le voy a decir, solo por cuestiones culturales. A veces habían dos hermanos que tenían discusiones, no digamos pleitos a gravedad, pero siempre los miraba discutiendo. El hermano era salvadoreño, la hermana era mexicana. Tráeme una soda, amor, le decía, porque bien cariñosa la hermana mexicana. Tráeme una soda. No se llama soda, se llama gaseosa, le decía el otro. No, mi amor, soda. Y la conocía por soda, va, pero... Y el otro ya sabía, pero quería hacerse específico, como lo dicen en su país. No se llama soda, se llama gaseosa. Y después, mijo, pero nosotros le decimos soda en nuestro país. Pero es gaseosa, te digo. Decía el hombre. Y después, te voy a comprobar. Iba al diccionario. Gaseosa, líquido que contiene soda.